En la primera parte de este podcast diferenciamos asistir de estar a cargo. Vimos que esta diferenciación nos ayuda a disminuir los conflictos y las discusiones que surgen entre los padres mayores y sus hijos en relación con el cuidado de los primeros y que nos sirve para ordenar este vínculo tan delicado porque nos permite tener claro si realmente ya estamos a cargo de tomar las decisiones necesarias sobre la vida de nuestros padres mayores o si, en realidad, aún son ellos quienes están a cargo. Y vimos que en este último caso, lo que nos toca, nuestra manera de estar presentes, es ser respetuosos de las decisiones de nuestros padres y limitarnos a ayudar y colaborar en lo que podamos. Esto es lo que significa asistir. En la segunda parte, hicimos una nueva diferenciación y agregamos una tercera categoría. Separamos estar a cargo de hacerse cargo. Esta segunda diferenciación ya no es tanto para ordenar los vínculos, sino para ordenar los conflictos internos. O dicho de otro modo, en la primera parte vimos cómo llevarnos mejor con los demás y en la segunda, cómo llevarnos un poco mejor con nosotros mismos. Como dijimos, estar a cargo es una cuestión operativa que tiene que ver con ser nosotros quienes tenemos que tomar las decisiones. Pero hacerse cargo es además considerarnos a nosotros mismos responsables por los resultados. Si estamos a cargo o si nos hacemos cargo, no cambia necesariamente la cantidad de tareas que hacemos, sino que lo que cambia es cómo nos miramos a nosotros mismos. Cuando solamente estamos a cargo, nos sentimos livianos y actuamos con la tranquilidad de que todo lo que hagamos suma. Pero si además nos hacemos cargo, nos sentimos presionados y actuamos con la tensión de que todo lo que no hagamos va a ser nuestra culpa. Es por eso una diferenciación especialmente importante para pensar el lugar de los hijos con respecto a sus padres mayores y también se aplica a muchas otras situaciones. Finalmente, en esta tercera y última parte, vamos a abordar otro aspecto confuso y problemático que trae la vejez de los padres: la distancia. No hablamos de distancia física, sino de distancia emocional, afectiva, porque la vejez de los padres generalmente hace tambalear la distancia que en muchas relaciones entre padres e hijos lograron encontrar como una forma de llevarse bien. En la mayoría de los casos, esta distancia no implicó falta de contacto, aunque en algunas relaciones la distancia hasta pudo haber llegado a ese punto. Y posiblemente no era una distancia muy sensata, posiblemente era exagerada, cargada de berrinches y de enojos, pero aún así servía. Era útil para contener la explosividad de la relación y lograba que la relación se mantuviera estable, como en una especie de guerra fría. Era efectivamente una tregua que le ponía un límite a las discusiones, a los reproches, a las invasiones o a las demandas, porque, de última, cada uno hacía su vida. Pero cualquiera que haya sido la distancia que ese vínculo encontró, con la vejez es como si cambiaran las condiciones y ese contrato de toda la vida dejara de aplicarse, caducara y se hiciera necesario formular una nueva postura. En el caso de vínculos donde llegó a haber una ruptura completa del contacto, la vejez de los padres obliga a los hijos al menos a considerar la posibilidad de un reencuentro, como si la vida les doblara la apuesta y les dijera: es ahora o nunca. Y en todos estos casos, nuevamente, surge la contradicción. Por un lado, la vivencia de injusticia, de tener que acercarse a padres que no se lo merecen, y al mismo tiempo la culpa o la incomodidad si los hijos llegan a decidir mantenerse alejados.
Vamos a ver cómo podemos repensar cuál es la distancia adecuada para esta nueva etapa de la vida, y eso nos va a dar pie para presentar una nueva herramienta. Y a la vez, esta nueva categoría nos va a invitar a pensar, ya como cierre de esta serie de episodios sobre la vejez de los padres, nos va a invitar a pensar en una cuestión más profunda, una cuestión que está más allá de los diversos problemas que venimos viendo. Laberintos humanos. Episodio 10. Dificultades de los hijos para ubicarse ante la vejez de sus padres. Tercera y última parte, las decisiones. Para muchos hijos a los que les costó en su momento independizarse de sus padres, la vejez de estos tiene algo amenazante. Cuando hablamos de independizarse, no nos referimos a irse a vivir solos, ni a la autonomía económica, sino a lo que comúnmente llamamos cortar el cordón, que sería pasar a tener una relación menos enroscada con los padres. Pasar a tener una relación en la que los padres ya no están tan metidos en los asuntos de los hijos, ni los hijos tan metidos en los asuntos de los padres. Pasar a tener una relación en la que los hijos ya no ocupan el lugar de apoyo o de compañía de sus padres. Pasar a tener, en definitiva, una relación en la que los padres ya no son tan idealizados y en la que las diferencias que puedan surgir son elaboradas con algo de madurez y no son inevitablemente motivo de grandes decepciones y peleas. A muchos hijos no les resultó nada fácil cortar el cordón y permanecieron mucho tiempo en vínculos algo retorcidos con sus padres hasta que, en algún momento de su vida, tomaron conciencia de lo perjudicial que eso resultaba para todos y, probablemente con mucho trabajo, lograron despegarse y ubicarse a una distancia más sana, tanto para ellos como para la relación. Seguramente fue un momento difícil, vivido con enojo por parte de los padres y vivido con culpa por parte de ellos. Seguramente tuvieron que hacer fuerza para mantener esa distancia que no les salía naturalmente porque no estaban acostumbrados, pero hicieron el esfuerzo y el tiempo les mostró que así las cosas efectivamente funcionaban mejor, que haber entibiado la intensidad del contacto hizo que el vínculo fuera más habitable y cordial para todos, y que eso les permitió inclusive poder volver a acercarse un poco más a sus padres, pero esta vez de otro modo, de un modo ya más maduro en el que cada uno conservaba su espacio. Pero al igual que le sucede a muchos que pudieron dejar de fumar, en un rinconcito de su corazón les quedó el temor a volver a ser absorbidos por las cuestiones de sus padres y volver a caer atrapados en las telarañas de esos vínculos que producían tanto dolor. Y por eso la vejez de sus padres los moviliza profundamente. Entran en una zona de confusión porque cualquier argumento al que se pudieron haber aferrado durante todos esos años para mantener la distancia, ahora pierde fuerza. Ideas que se repetían como mantras para mitigar la culpa y justificar la distancia, del tipo, bueno, él es adulto y si quiere vivir así que lo haga, yo no me puedo meter en su vida, o yo no soy su pareja y no es mi culpa que se sienta sola. Ideas de ese tipo ya no les sirven, o al menos la nueva situación les exige tener que hacer una reacomodación feroz. Y entonces ahora no tienen muy claro cómo diferenciar los problemas, digamos, reales de los padres, o inclusive alguna pequeña y comprensible necesidad de mimos y necesidad de contención que por la propia vulnerabilidad de la edad pudieran llegar a necesitar. Cómo diferenciar esto de sus anteriores posturas que tal vez pudieron ser excesivamente demandantes o invasivas o inclusive manipuladoras. ¿Cómo evitar volver a ser chupados por los problemas de los padres? ¿Cómo saber si se están aprovechando de ellos una vez más?
si están siendo una especie de máquina de diálisis emocional y energética para sus padres, o si, por el contrario, están siendo despiadados y egoístas al abandonar a sus pobres padres viejitos y desamparados. Similar movilización les ocurre a esos hijos que llevan años, tal vez décadas, sin ningún contacto con sus padres. Tal vez esos padres los abandonaron de pequeños, o estuvieron bastante ausentes, o hicieron cosas con las que los hijos quedaron sumamente enojados. Y esa enorme distancia, que se mantuvo estable durante años y de algún modo pasó a formar parte de la identidad biográfica de los hijos, esa distancia a veces puede ser puesta en jaque cuando los hijos reciben la noticia de algún accidente, deterioro o enfermedad de aquellos padres. Y son tantos los años que los hijos llevan diciéndose a sí mismos que no necesitan nada de ese vínculo perdido, que lo habitual es que, ante esa eventual noticia importante, la primera reacción sea intentar mantenerse en pie como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran recibido ningún golpe, que traten de no acusar recibo, que busquen aferrarse al "para mí está muerto desde hace tiempo" o "yo no tengo madre", pero por dentro ellos también sienten que ese monstruo que siempre temieron que algún día se despertara, finalmente regresó. Sienten que ese volcán que estuvo años sin moverse, de pronto entró en actividad. Y todas las corazas que durante años les resultaron útiles para mantener contenidos los dolores y los conflictos internos, ahora se empiezan a quebrar. Y los demonios internos empiezan a rugir. Y rugen con una pregunta. Una pregunta que los hijos tratan de no escuchar, que tratan de desestimar, hasta que suena en voz tan alta que se hace indisimulable. Y entonces los hijos se apresuran a contestar que no. La contestan con firmeza y con enojo, y se repiten multitud de argumentos, y se recuerdan a sí mismos las diferentes trastadas que ese padre se mandó, intentando volver a construir la coraza. Pero la coraza, por suerte, se les cae inevitablemente a pedazos, y la pregunta se instala con firmeza. ¿No debería ir a verlo? Vamos a proponer un concepto que nos puede resultar útil en estos casos y en realidad en todos. Es una idea que llamo movimiento natural. ¿Qué es el movimiento natural? Es un movimiento que alivia y descomprime. ¿Y por qué alivia y descomprime? ¿Por tener la posta? Es decir, ¿por saber cómo se debe vivir? No. Precisamente todo lo contrario, alivia por tener claro y tener presente que no hay una regla general, que no hay una fórmula abstracta que se pueda trasladar y aplicar a todos los casos, porque cada situación tiene su contexto y es parte de un ciclo de acontecimientos. El movimiento natural es el menos forzado para esa situación. Es el movimiento que acompaña el contexto, el que considera precisamente el ciclo de acontecimientos. Para percibir y poder realizar este movimiento natural, necesitamos conectarnos con el entorno y con nosotros mismos. Y para eso necesitamos no quedar atascados ni en los pensamientos, ni en los sentimientos, ni en los mandatos. Tenemos que incluirlos a todos en otra forma de percepción y de toma de decisiones que los integre, que se nutra de ellos, pero sin estar dialogándonos tanto, que esté más allá de ellos. Y esa otra forma de percepción
esa otra forma de tomar decisiones, es la intuición. Es lo que hacemos, por ejemplo, al conducir un vehículo. Nos movemos incorporando la información técnica que tenemos sobre cómo funciona el auto, sobre las normas de tránsito, sobre nuestras capacidades y limitaciones para conducir y sobre los movimientos que están realizando los demás vehículos. Pero no hacemos ese análisis con palabras. Simplemente intuimos el movimiento y lo hacemos casi como si formáramos parte de una gran coreografía de automóviles, como si bailáramos de forma armoniosa dentro de un conjunto que es más grande que nosotros. Del mismo modo que cuando salimos con el auto a veces nos pasa que podemos emperrarnos en ir por el camino que se supone que es el mejor o el que estamos acostumbrados a seguir, en vez de considerar los movimientos del tránsito. En las relaciones humanas también podemos quedar atascados y enrollados entre pensamientos y mandatos. Y a la hora de tener que decidir a qué distancia ubicarse en relación con estos padres con quienes el vínculo fue históricamente difícil, cómo ubicarse ahora que son viejitos o están muy enfermos, y nos pueden aparecer un montón de argumentos y de ideas sobre qué se supone que deberíamos hacer. Y si nos guiamos por los argumentos, podemos encontrar ideas que nos digan de todo. Muchos criterios nos van a decir que tenemos que acercarnos más. Y vamos a encontrar frases del tipo: tengo que ver a mi padre porque es hora de que enfrente mis conflictos. O bueno, tampoco es que fue un monstruo. Me va a servir para volver a encontrarme con mis hermanos. O mis hijos tienen que conocer a su abuela. O uy, está tan viejita y nunca le puse un límite. Mirá si lo voy a hacer justo ahora. Me da pena. Y también vamos a encontrar argumentos que en abstracto pueden ser igual de sensatos, que nos van a servir para justificar todo lo contrario. Nunca estuvo, así que yo no tengo por qué estar ahora. O me conviene esperar a que termine con estos exámenes, o estos trámites, o estas mudanzas. O a papá le dolería mucho que yo la viera. O ya es hora de que le ponga un límite, no puede ser que a sus 80 se siga metiendo en mi vida. O lo último que necesito ahora es tener que ocuparme de cambiarle los pañales a un tipo que nunca vi en mi vida. Estos análisis son necesarios. Los argumentos en sí mismos tienen mucho sentido. Y si tienen sentido, ¿cuál es el problema? Y sobre todo, si tienen sentido, ¿por qué se contradicen? La respuesta es que tienen sentido, pero no tienen alma. Aún los argumentos más sólidos son débiles. Y son débiles porque solo son palabras. Son sonidos superficiales que hacen ruido en nuestra cabeza. Son tan débiles que nos los tenemos que estar repitiendo todo el día, los tenemos que estar sosteniendo todo el tiempo porque si no, se caen. La intuición, si la pensamos como la estamos proponiendo, como un espacio interno en el que integramos nuestras ideas sobre lo que está bien y lo que está mal, e integramos también nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, y le sumamos una mirada sobre lo que sucede en el entorno y sobre lo que está sucediendo adentro nuestro, nos puede ayudar a resolver los conflictos que se nos producen cuando escuchamos a cada uno de estos elementos por separados. Porque nuestros valores, por un lado, nos pueden decir que deberíamos acercarnos, y a la vez, por otro lado, nuestros sentimientos nos pueden pedir que nos alejemos, y los pensamientos, mientras tanto, también aportan sus propuestas contradictorias. Pero si incluimos todo esto de forma intuitiva, tal vez podemos percibir cuál sería el movimiento natural, ese que tiene timing y que nos ayuda a ubicarnos a la distancia adecuada. La distancia adecuada no es rígida, va cambiando, tiene su propio ciclo, pero siempre la distancia adecuada es la que permite que la relación tenga suficiente orden y respeto como para que circule la energía y el amor. ¿Debería acercarme más? ¿Debería ir a verlo ahora que está enfermo?
cualquiera sea la respuesta, la decisión está más allá de si esos padres se lo merecen o no, porque no es para los padres. La intuición, que no siempre es fácil de escuchar, nos puede ayudar a percibir si acercarnos sería, por ejemplo, detener un movimiento de autocuidado y de límites que justo estábamos comenzando, o si por el contrario, la vejez de los padres, al abrir las heridas y meterse directo en las llagas que quedaron sin resolver, nos da la oportunidad, nada grata, de acompañar un movimiento de cambio en el que buscamos tal vez dejar de ser leales a alguna guerra entre nuestros padres y buscamos acercarnos a ese progenitor que quedó en el bando opuesto. La intuición nos puede ayudar a percibir si esa pregunta no debería ir a verlo, es solo un cliché que viene desde afuera, o viene desde nuestras entrañas y forma parte de un ciclo más profundo. Más allá de todos los problemas que se suscitan ante la vejez de los padres, más allá de los enojos, de las culpas y del cansancio, hay algo que es más importante. Hay algo que, entre tanto ruido, entre tantos problemas, entre tantos miedos y desbordes, algo que se nos pasa por alto. Algo con lo que necesitamos realmente conectarnos y a lo que realmente necesitamos asistir. Porque lo más importante, finalmente, es conectarnos con lo que podríamos llamar el gran movimiento natural. Y tiene que ver con reconocer y acompañar el ciclo más profundo de todos para asistir con tristeza o con angustia o con enojo o con lo que nos toque al movimiento declinatorio del ciclo de nuestros padres. Quienes puedan soportar ese movimiento y acompañarlo sin pelearse contra él, quienes puedan ver el deterioro de sus padres y luego el fin de sus días como algo doloroso pero que no está mal que suceda, se van a encontrar con que, en vez de una vivencia tensa y desgarradora, pueden estar ante un escenario triste pero pacífico. Y en ese caso, van a poder reconocer, aunque parezca una contradicción, que en definitiva, la vejez de los padres es una bendición que no todos tienen la suerte de padecer. Sí, es una suerte poder padecer la vejez de los padres. Porque cuando hicimos esa descripción de un mundo ideal, ese mundo ideal que describimos con cierta ironía en la primera parte, dimos por sentado que todos los padres llegan a viejos. Pero en el mundo real no es así. Si podemos ser hijos de nuestros padres, así de imperfectos como fueron, si podemos acompañarlos en la forma en la que ellos deciden vivir su vida y sobre todo cómo deciden vivir su vejez, y podemos no pelearnos con ellos por cómo deberían ser, si podemos ver el final como algo que, aunque sea penoso, está bien que suceda, y si podemos recordar que siempre supimos que ese momento algún día iba a llegar, entonces tal vez la vejez de nuestros padres ya no nos sorprenda y no nos arrase como un tsunami. Tal vez entonces le podamos quitar el tono catastrófico a esta etapa de la vida y entonces, finalmente, tal vez ya no tengamos que estar piloteando un avión que se cae en picada, sino que podamos despedirnos y asistir en paz
al último vuelo de nuestros padres.